¿Cómo están mis criaturas? En este video vamos a hablar acerca del peor asesino de niños de la historia. Aunque en Colombia es muy conocido, en algunas partes del mundo desconocen los alcances monstruosos de este sujeto. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este capítulo oscuro de la historia de Colombia. La historia que a continuación vas a escuchar se llama La bestia asesina de niños. En el municipio de Génova, Quindío, en Colombia, nació en el año de 1957 el que iba a ser el mayor asesino de niños de la humanidad. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos. Nací en Génova, Quindío, un 25 de enero de 1957. Actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido con múltiples alias por su crueldad y sevicia con que acababa con la vida de sus víctimas. Luis Alfredo Garavito, el hombre que aterrorizó al país por la violación y asesinato de más de 170 niños. Violador y asesino en serie más temible de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito recorrió el país y hasta cruzó fronteras. El psicópata que asesinó a 192 niños. Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia de Colombia. Era llamado la bestia, el monje, Alfredo Salazar o el monstruo de Génova, entre otros apodos. Su infancia se caracterizó por la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. A la edad de 13 años, fue abusado sexualmente por un allegado a su familia. En mi infancia transcurrió la llamo yo muy difícil. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía abajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y a mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar, un hombre muy religioso. En parte recibí torturas psicológicas, ¿sí? Y fuera de eso, yo en varias partes del cuerpo, yo sufrí golpes y sufrí otras, una cantidad de cosas que de verdad no quisiera acordarme. Como muchas familias en Colombia, también fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército en esa época. Desde ese momento, comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a los fuertes golpes y torturas que le causaba su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Hasta su propio padre se acostaba a dormir con él mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Fue a esa edad que descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños. Tendencia homosexual la vengo a descubrir, vengo a analizar ahora desde esta órbita en que me encuentro, ¿no? Desde esta dimensión. Porque allá pues yo nunca pensaba eso, ni cómo, ni entendía. Pero yo ahora he regresado al pasado, a esos escombros, y he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no?
sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiende? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? Pero yo no entendía qué me pasaba. A los 12 años tuve una relación sexual con este niño y para mí era muy placentero. Lo llevó a convertirse en un pedófilo, admitiendo que cuando torturaba a un niño sentía más placer sexual. En el año de 1992 comenzó sus crímenes a la edad de 35 años y fue capturado a los 42 años de edad en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia, entre ellos Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquia y Caldas, y en 1998 cometió crímenes en el Ecuador. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectuaba ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna. Eventos que le marcaron y le agravaron con el paso de los años hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantes. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992. Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona. Y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Para seleccionar a sus víctimas, siempre actuaba de la misma manera. Llegaba a un lugar, identificaba su objetivo, usualmente chicos pobres entre 6 y 16 años. Eran campesinos, estudiantes de escuelas públicas o trabajadores. Los abordaba en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses y barrios marginales. Buscaba entablar conversación con ellos, ofreciéndoles dinero por hablar y caminar con él. Después, alcoholizado con brandy, los atacaba en lugares solitarios, los amarraba y golpeaba, y se dedicaba a torturarlos. Les partía las manos, las costillas y los mutilaba con un cuchillo y un destornillador. El problema mío era el licor, y yo cuando me pasaba de copas perdía el control de mi vida, me volvía una persona díscola y sin control, sin perspectivas. Y había una víctima ahí. Y entonces pues yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor.
y hace lo que va a hacer. Llegó a confesar que en el clímax más alto de su sadismo, los violaba para terminar degollándolos con su cuchillo. Los cuerpos los dejaba abandonados en lugares abiertos, en montes o trochas, usualmente apilando varias víctimas en un solo lugar. Además, fue cuidadoso con sus crímenes. El hombre se enfocó específicamente en esos niños huérfanos, oprimidos, sin hogar, los que vagaban por las calles en busca de comida o atención. ¿No? Que de las víctimas mías había niños que por ahí que en un andén, que eran cregamines, no todas las víctimas, no, eran niños de un estrato no tampoco paupérrimo, sino un extracto más o menos de segunda categoría, clase 2. Una vez que se encontraba uno, se acercaba a él, lo traía lejos de las abarrotadas calles de la ciudad, prometiéndole regalos o comida a los más pequeños, y dinero y empleo a los mayores. El asesino también llegó a disfrazarse si era necesario. Así lo confirmó años después, explicando que se vistió de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, maestro, siempre buscando a alguien joven para que lo ayudara en su casa o en su negocio. Variaba constantemente y mostraba diversas caras de una misma persona, un hecho que dificultó durante años su detención, ya que trataba de no aparecer como la misma persona con demasiada frecuencia, para evitar sospechas. Una vez que había atraído al pequeño, su modus operandi era muy parecido. Lo llevaría consigo durante un tiempo, el suficiente para ganarse su confianza, un hecho que alentaba al chico a compartir con Garavito sobre su vida. En realidad, caminaba con ellos lo suficiente como para cansarlos, volviéndolos vulnerables e incautos. Cuando veía el momento, ataca sobre ellos, los encerraba, les ataba las muñecas y los torturaba hasta morir. Cuentan los informes policiales que los cuerpos de las víctimas que fueron recuperados mostraban signos de tortura tan prolongados que resultaba difícil adivinar cuánto habían aguantado el sufrimiento con vida. Las víctimas mostraban marcas y violaciones difíciles de creer. Incluso en muchos de los casos los genitales de la víctima se habían cortado y colocados en su boca. Varios de los cuerpos fueron decapitados. Honestamente, yo no violé ninguna víctima, no me considero un violador. ¿Sí me entiende? Cometí los homicidios. Bueno, llámese como se llamen. Bueno, de lo que referente a las heridas que presentaron, porque casi en su mayoría fueron restos óseos que encontraron. Dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos? Que los encuentran sin carne ni nada y ya, pues al año, a los 2 años. Y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? A un hueso le van a examinar. Entonces, ahí no hay, ¿sí me entiende? Ahí no hay, ¿sí me entiende? No han encontrado muestras de semen tampoco. En los meses siguientes, Garavito empezó a contar la secuencia de homicidios y empezó a indicar la ubicación de cuerpos aún no hallados. En varias publicaciones, documentales y entrevistas realizadas, Garavito confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Garavito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas analizado, y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, los mordía salvajemente mientras les iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones. Finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que se desangrara e incluso los degollaba. Por 7 años los hallazgos de cuerpos de cientos de niños muertos aterrorizaron a todo el país, hasta que las autoridades lograron capturarlo y el asesino confesó gran parte de sus crímenes. En algunos casos puntuales relató cómo sucedieron los hechos. A continuación, una parte de su confesión. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA,
donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo. A continuación, un relato de un sobreviviente de este monstruo. Pues estuve 4 días cautivo, sufrí torturas, quemaduras, violación por parte de este tipo, me apuñaló varias veces y afortunadamente pues gracias a Dios después de esos 4 días que estuve en cautiverio pues logré escaparme y en un palo de café, me tenían en un palo de café desnudo, amarrado de pies, cinturas y manos. Con caulla, me tenía amarrado y estaba ahí a la intemperie sin comer y sin nada, él simplemente lo único que hacía era torturarme. Pues realmente en el momento en que él me amarra en el palo de café, hace una fosa. En la fosa él entierra mi ropa, mis zapatos, todas las pertenencias que yo tenía en ese momento. Y después de eso pues empezó a torturarme, me quemó con velas, me apuñaló, me cortaba con un cuchillo. Me mordió varias veces. Posterior a eso, como al tercer día, pues me violó y el último día que me escapé, me violó por última vez, pero prácticamente 4 veces que lo hizo. Eso fue como todas las torturas y psicológicamente hablaba cosas que no entendía, la verdad, en ese momento. Que, por ejemplo, escuchaba a los otros que en ese sitio había más gente que lo estaba escuchando. Él se refería como a otros niños. Y que había niños ahí escuchándonos, que querían que yo me fuera con ellos y que los escuchara. Sí los escucha. Yo le decía que sí, pero era con el temor de que de pronto volviera y me golpeara con el cacho del cuchillo, que en ese momento un cacho blanco y un cuchillo grande como para cortar carne. Y me golpeaba la cara con eso, me reventó la boca, pues me cortó muchas veces. Y pues eso fue como todo lo que hizo conmigo en ese tiempo. Se le cae el cuchillo al piso, yo lo escondo con los pies, con el pie derecho. Y posterior a eso pues logro zafarme cortando las sogas. Me desamarré, corté las sogas, busqué la ropa que estaba enterrada en la fosa, con eso me vestí, me fui por otro lado porque lo alcancé a ver a ver cómo subía por la vía hacia Calarcá. Yo lo único que hice fue como irme por el otro lado, llegué al parque principal de Calarcá, una señora me dio para el pasaje y de ahí llegué a mi casa, pues no llegué a mi casa, sino que llegué al sitio donde estaba mi mamá, que fue la primera persona que yo abracé cuando la encontré. Yo estuve con psiquiatría durante prácticamente 1 año. Después de eso, pues muchas veces en ese proceso tenía que ir a reconocerlo, me llevaban a muchos sitios a que hiciera varios reconocimientos de algunas personas, hasta que una vez me llevaron a Santa Rosa y en Santa Rosa lo tenían allá y pues fue cuando yo lo identifiqué que ha sido el agresor que me había violado y me había torturado durante 4 días. Pues realmente pues fue un impacto psicológico bastante pues evidente. Yo me lancé contra la puerta a gritarlo, a decirle que hace un monstruo, un salvaje. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Meta, fue capturado cuando salía al final de la tarde de un potrero en la periferia de este municipio. Horas antes, Garavito había raptado a un menor al que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar.
Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras obligándolo a huir. El indigente liberó al menor, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares, recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario de la Fiscalía, conformado por miembros de esa institución provenientes de 9 departamentos, evaluaron los casos y establecieron que el sospechoso principal era Luis Alberto Garavito. Según los estudios realizados, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad. Los principales síntomas y síndromes antisociales dictados a Garavito fueron: ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de las consecuencias, trastorno de identidad disuasivo, egocentrismo, narcisismo, impulsividad, locus de control extremo, manipulación ajena, motivación de la autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía y sociopatía. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto del 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Con esto la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 personas entre niños y adultos. Lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023, con libertad condicional o casa por cárcel, a la edad de 66 años, porque se cumplirían las 3/5 partes de su pena máxima de 40 años de cárcel, que serían 24 años. Tendría rebaja de penas por buen comportamiento, colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. No obstante, la Fiscalía colombiana intenta evitar su excarcelación prematura, porque es un peligro inminente, y su vida en Colombia no duraría mucho fuera de la cárcel. Que quería la muerte. No soy Dios para perdonarlo, pero sí sé que Dios está en la mente de los que están con la justicia, y no es justo que liberen una persona que posiblemente nunca podrá recuperarse mentalmente. Una persona que se excusa después de haber matado a tanta gente, se excuse detrás de Dios diciendo que la palabra de Dios lo curó. Eso es falso. Una persona así, un monstruo así nunca cambiará, y no lo hagan, piensen en sus hijos. Actualmente soy una persona muy distinta a la que cometió las diferentes conductas punibles que ya son de público conocimiento. Todo esto se ha llevado a través del estudio de la palabra de Dios, a través del encierro y a través de las largas horas de aislamiento. Me han permitido dilucidar otra persona y ver el sentido de lo que es la vida y el daño que he causado por lo que ya públicamente se conoce. Piensen en que
que muchos como él andan escondidos, matando niños, violando niños, dejando a familias sin sus hijos. Eso no es justo. Pensemos más en eso, no es nada más porque un tipo así nunca cambiará, seguirá siendo el que es, nunca deja de serlo, la verdad. Y ese tipo hizo muchos daños y es mejor que siga donde está. No le deseo la muerte, le doy gracias a Dios de que me haya dado la oportunidad de vivir y salir adelante. Pero es una persona que no quisiera volver a encontrar el camino, seguramente, porque a estas alturas del partido yo diría que sería capaz de llevármelo por delante, porque no sería capaz de verlo de frente, porque ahora sé que fue algo importante en mi vida, que marcó mi vida y que no quisiera volvérmelo a encontrar. Y me haría mucho pensar que lo liberaran, porque no es justo. No es justo ni conmigo ni con las personas que perdieron la vida. ¿Acaso es un maniático que lo único que hizo fue torturar niños y matarlos, enterrarlos vivos? No es justo, no sería justo. Yo tengo un poco de metas y entre las metas que tengo es seguir estudiando la palabra de Dios. Bueno, para convertirme en un pastor de cualquier iglesia o predicar la palabra a nivel internacional. Cuando me llegue la libertad física, allá en la clandestinidad, me empezaré a prepararme, ¿sí me entiende? Intelectualmente, para llegar algún día, así como van a llegar de pronto los señores paramilitares o han llegado los señores del M-19 al Congreso de la República. Yo aspiro a llegar al Congreso de la República. ¿Para qué, señor Pirri? Para trabajar por la niñez desamparada. Como podemos ver en este caso, los monstruos se encuentran en el lugar que menos te imaginas y no son salidos del inframundo. Es por esta razón que debemos estar atentos y no confiar demasiado. Si te ha gustado este video investigativo, dale me gusta y compártelo. Espero verlos pronto. Felices sueños, si es que pueden.